Teníamos ganas de hablar del Barça, de hablar de Griezmann sobre todo. ¿Tú crees que el francés está sobrevalorado? Yo creo que no. Vamos con la remontada. Pues vamos a hablar de Griezmann. Guille, vamos a Ya hablar tocaba, un poco ¿no? del Barça. Ya tocaba, ¿Qué ya tal? tocaba. Un jugador que, bueno, ha llegado al Barça. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Cómo estamos? Un saludo. Un jugador que ha llegado al Barça que venía como un top 5 probablemente del mundo, siendo referencia en el Atleti y en Europa. Y este año le está costando. Ya lo habrán visto los espectadores en la cartela, en Twitter lo hemos promocionado con mucho bombo. Tenemos al otro lado de la pantalla, compartiendo pantalla de YouTube, Hola, ahí está Conexión Madrid-Barcelona, Sí. a Albert Blaya. Albert, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tío, un placer estar por aquí. Os sigo desde que empezaste, ya os recomendé el otro día. Y nada, muy contento de pasarme por vuestro canal, la verdad. Pues sí, la verdad que sí. Albert siempre nos ha dado mucho ánimo. Sí, eso es verdad. Creo que confía un poquito más en nosotros que en nosotros mismos, pero bueno, eso siempre está bien. No está del todo mal. Guille, queremos hablar de Griezmann, de su encaje en el Barça, Sí, su reconversión en los últimos años de la Real, Atlético, Sí. Francia, hasta llegar a Can Barça, y también sobre el futuro de Griezmann con un delantero u otro en el Camp Nou. Vamos a repasar un poquito todo, sobre todo porque, bueno, siempre nos ha apetecido hablar de Griezmann porque consideramos un jugador que nos gusta y que ha evolucionado mucho en el fútbol desde que empezó en la Real hasta que acabó en el Atleti, ahora en el Barça además. Sí. Y sobre todo es que el desencadenante fue un poco también Albert, ¿no? Que leímos un tuit suyo en el que hablaba mucho de él y comentaba cómo le había sorprendido, ahora le vamos a preguntar, que la gente le considera un jugador sobrevalorado. Preguntaba directamente, ¿qué jugadores creéis que están sobrevalorados? Y la gente ponía a Griezmann. A mí también me sorprende porque creo que lo dirá él ahora dentro de poco, pero es un jugador al que la gente considera que al no tener mucho regate o no tener algo que le defina como tal, no, pero le considero muy inteligente. Albert, ¿te sorprendió mucho que la gente metiera a Griezmann con jugadores sobrevalorados en un inicio? Hola, pues la verdad es que sí, yo creo que al final es lo que comentaba ahora Guille, ¿no? Que Griezmann, al ser un delantero, ¿no? La gente siempre se tiende a fijar en ese tipo de jugadores por el regate, por las veces que se logran marchar de su par, ¿no? Y es un tipo de jugador que es muy visual el delantero, ¿no? Entonces se tiene que entrar mucho por los ojos y al final Griezmann en los partidos hace un poco más esa labor más oscura, ¿no? De conectar al equipo, de tejer sociedades, moviéndose muchísimo. Es un jugador muy inteligente, pero sí que me sorprendió porque lleva muchos años en la élite mundial, ¿no? Con el Atlético de Madrid y sobre todo con Francia en el Mundial de 2018, un pedazo de mundial. Por lo tanto, yo creo que considerar a Griezmann un sobrevalorado a estas alturas, sí, la verdad es que me sorprendió bastante. Lo dice mucho Albert, ¿no? El ejemplo Totalmente. paradigmático puede ser la selección francesa, campeona del mundo con Deschamps. Todo el mundo habla de Mbappé y sus goles, todo el mundo habla de otros jugadores como Pogba, más eléctricos, más de Sí, o de Kanté, llegada al área, sí. y poquita gente se acuerda de Griezmann, la labor que tenía por detrás de Mbappé y jugando y haciendo conectar a toda Francia. Un poco de Griezmann mejorado de toda su carrera, que ha tenido puntos altos, puntos bajos y también diferentes posiciones. Eso es, vamos a repasar un poco la trayectoria que ha ido llevando, vamos a pasar un poco de puntillas por el Griezmann de la Real Sociedad, un jugador que es el que jugaba de extremo izquierdo con Carlos Vela en la derecha, dos jugadores de un carácter parecido, Eléctrico, sí. que hicieron bastantes goles. La última temporada antes de llegar al Atlético hizo 21 goles y era un jugador que era desequilibrante en esa etapa. Sin embargo, llega al Atleti de Simeone y Simeone le reconvierte totalmente. Ve en Griezmann un jugador con una inteligencia descomunal, sobre todo una visión de juego muy amplia y una capacidad de jugar al primer pase tremenda. Y yo creo que es lo que le ha hecho que Griezmann, con el paso de los años y con un equipo como el de Simeone, que hay que reconocer que se le hizo a su gusto, porque Griezmann elegía a quién quería traer y a quién no, Griezmann se encontró muy cómodo y para mí llegó a ser uno de los mejores del mundo en su posición. Al final, al ver, hemos visto a un Griezmann que ha mejorado mucho, sobre todo en su lectura de juego. Ha mejorado mucho su juego, su lectura, y ha pasado de ser un jugador desequilibrante y de espacios a ser un jugador asociativo. Exacto, yo creo que al final Griezmann en el Atlético de Madrid lo mejor tenía era que era un equipo en el que podía camuflar muy bien sus carencias, ¿no? Es decir, es un jugador que tenía mucho espacio, entonces no tenía que recibir siempre en campo contrario, a pie parado para regatear, sino que había jugadores que corrían por él, ¿no? Al espacio, entonces en ese sentido Griezmann tenía muchas facilidades, era un equipo, como habéis comentado, al que al final se lo hizo de su gusto, era un poco a la carta, y claro, el salto al Barcelona, ese cambio es muy difícil para un jugador como Griezmann, ¿no? Que tiene ya, recordemos, 28 años, no es un chaval, es un jugador que ya muchos años jugando de la misma forma y le han pedido ahora que cambie la forma de jugar, ¿no? Por lo tanto, eso es un cambio muy difícil para un jugador de su edad. Y todo esto en el Camp Nou, con exigencias que tiene el Barça, con carencias que también tiene el propio Barça, Claro. más allá de la figura del 17, del Sí, francés, sí. un Barça que necesita la mejor versión de todos y que está encontrando Guille quizá la peor versión de un Griezmann que siempre, ojo, le ha costado adaptarse. Le costó adaptarse a jugar Sí. en la Real, llegó al Atleti como gran promesa y su primer año fue de transición. Ahora en el Barça le está ocurriendo, con muchos goles, pero con sensaciones de
atamiento regular, pero no muy temprano. Eso es, hay que dejar claro que Griezmann, dicho todo esto y dicho que la adaptación no está siendo buena, ha hecho goles importantes y sobre todo tiene una cifra o unos datos muy buenos en que ha hecho Abriendo partidos. Abriendo partidos, y eso es muy complicado en un Barça además en el que le está costando cuando no está Messi abrir el marcador, porque es verdad que bueno, el Barça cuando se enchufa es capaz de meterte 5 y 6 goles a Sobre cualquiera, todo como local. pero cuando no lo hace le cuesta mucho, y Griezmann ha metido goles importantes en Nápoles, ha metido goles importantes en la Liga. Es decir, Griezmann no se está adaptando bien, pero aún así sigue marcando las diferencias a un nivel bastante alto. Dicho esto, creo que hay que empezar a analizar a Griezmann como la figura que a lo mejor sí que necesita un delantero de referencia. Yo cuando Griezmann mejor ha jugado en el Atleti era cuando tenía por delante a Diego Costa, en Francia tenía por delante a Giroud, es decir, un delantero que marcara un poquito la posición y le dejara a él un poco más pensar. Quizá, Albert, para el encaje del Barça, hemos visto muy poquito a Griezmann con Suárez al mejor nivel. No sé si es por la adaptación temprana o porque no vamos a ver nunca a un Messi, Suárez, Griezmann bien en el nivel al tridente arriba. Claro, al final, cuando vimos a Griezmann con Suárez fue al principio de temporada, sobre todo, y vimos que Griezmann ahí tenía que ocupar el sector izquierdo, ¿no? Y ahí se sentía muy incómodo porque estaba muy atado a la banda, tenía poco margen de maniobra, y al fin y al cabo yo creo que Griezmann, su impacto se ha reducido muchísimo. Y ya con la lesión de Suárez sí que empezó a encontrar un poco más de espacio en el ataque. Yo creo que ahora mismo es bastante inviable ver un ataque con Messi, Griezmann y Luis Suárez, ¿no? Sobre todo porque, claro, Suárez y Messi tienen ya 32 años, camino a los 33, y esa edad es ya muy jodida para un delantero porque se le va acortando sobre todo los kilómetros, y ahí Griezmann yo creo que él necesita quizás un poco más de velocidad en el ataque, un jugador que rompa el espacio, que le ofrezca más soluciones. Al final hay un debate grande, ¿no? Enorme, Sí. aparte de los delanteros, que ahora lo tratamos. Hay un debate, Albert, y Guille, te empiezo contigo. Al final, sobre dónde tiene que jugar Griezmann. Si Griezmann tiene que adaptarse a jugar de la izquierda, pero por dentro con un delantero de referencia, Claro. o Griezmann puede ser el 9 falso que necesita este Barça. A mí Griezmann cuando ha jugado de 9 él solo, en el Atleti por ejemplo cuando tenía lesionado al delantero y tenía que ejercer él como 9, no ha convencido, era un jugador que no conseguía marcar la diferencia. Sin embargo, Griezmann ha jugado muy bien cuando tenía a alguien por delante que le hiciera todo el trabajo sucio de, bueno, pelear un poco el balón y dejárselo a él para que tuviera libertad de pensar o de crear. Dicho esto, creo que Griezmann no está adaptado, por las características que tiene hoy en 2020, no está adaptado para jugar una banda. No le podemos poner una banda izquierda porque lo ha demostrado en el Barça que se le apagaban las luces. Cuando Griezmann de repente empezaban a correr y recibían banda, o volvía al centro para que movieran por otro lado, o tenía que ir metiéndose, lo vemos también un poco en los mapas de calor que hemos enseñado, como él se va metiendo un poquito siempre que puede hacia adentro, pero es que es el sitio de Leo Messi. Al final, Albert, por lo que hemos visto, a un Griezmann mejor en el Barça, quitando a Suárez de la ecuación en el once inicial, podemos suponer que Griezmann puede ser mejor en el Barça sin el uruguayo arriba pegando en la punta. Sí, yo creo que al final Griezmann, como comentaba Guille, jugando de 9 solo se queda un poco corto, ¿no? Porque le faltan muchos matices para quizás ser en la referencia ofensiva, pero sí que es cierto que cuando más al centro, y yo creo que cerca de Leo Messi pueden asociarse muy bien, ¿no? Yo comento que los dos tienen esa superioridad técnica que los hace tan especiales, esa sensibilidad para dar el último pase, y yo creo que juntos se pueden entender, pero necesita Griezmann que alguien le haga un poco la defensa, porque él, pegado a banda, no tiene los recursos técnicos suficientes como para irse de su marcador, entonces necesita que hay jugadores que le hagan ese trabajo, ¿no? Vamos a ver qué sucede en este verano, qué hace el Barcelona para intentar acoplar a Griezmann, porque vamos a ver, también el nombre de Griezmann está sobre la mesa, ¿no? De posibles bajas para el Barça. Esperemos que no, ¿no? Esperemos que no, ya lo ha soltado Albert, vamos a empezar con ese pequeño juego que No sé si teníamos pensado. antes Dime. rápidamente hemos tenido un debate, Guille y yo, fuera Sí. de micros. Albert, queremos saber tú qué piensas sobre, hablándolo de Griezmann, que no puede ser un 9 del Barça, pero tampoco puede jugar anclado a la izquierda. Si es posible que Griezmann nunca rinda en el Barça con 4-3-3, siendo el extremo. Si es mejor imaginar a un Barça de 4-4-2 Sí. con un extremo, digamos, más normal o más ortodoxo ahí, y ver a Griezmann como segundo punta de referencia. Yo creo que lo imagino quizás en un 4-3-3 asimétrico, un Griezmann que tuviese la potestad para poder irse hacia el centro del ataque con laterales muy largos, porque si el Barça no tiene laterales largos, entonces Griezmann se tiene que quedar en banda. Yo creo que eso depende mucho del equipo que tenga el Barça, de cómo sean los interiores, si juegan muy arriba o no, de muchos factores. Yo creo que partiendo de la base de un 4-3 que tenemos en mente el Barcelona, yo ahí no lo veo jugando en banda. Entonces yo creo que el entrenador deberá intentar buscar fórmulas para acoplar al francés. Ya lo intentó Quique con el 3-5-2, Sí. metiendo a un jugador Sí. de izquierda muy amplio que llegaba mucho por arriba con la banda, con Ansu Fati buscando la banda izquierda con Semedo en la derecha. No le salió bien, pero es verdad que vimos a un Griezmann
conectado un poquito mejor con Messi por dentro Sí. y reduciendo la distancia entre el argentino y el francés. Claro, porque empezó a jugar en el sitio donde él se encuentra un poco más cómodo. Es cierto que ahora tiene que compartir con alguien más, que encima es Leo Messi, que, bueno, todos sabemos quién es Innegociable. Leo Messi, claro, le vas a quitar el puesto. Y creo que, bueno, se está empezando a acostumbrar a compartir ese espacio que antes lo tenía para él, lo decía Albert, en el Atleti tenía la potestad de hacer lo que le diera la gana. Hay que hablar de Aquí ya no. delanteros. Hay que hablar de delanteros. Hablemos. Que Bueno, empieza tú, que hay empieza, muchos ¿no? delanteros en la burbuja, ¿no? Albert, en la baraja de poder llegar al Barça, Timo Werner, Lautaro. No sé quién le puede venir mejor a Griezmann, un delantero más fijo como Giroud o un delantero más móvil como puede ser Lautaro, ¿no? Exacto, yo creo que los dos nombres que habéis lanzado son los dos grandes nombres que maneja el Barça de cara a este verano. Hay dos diferencias, ¿no? Yo creo que Lautaro quizás es un delantero más, digamos, un poco más clásico, ¿no? Un jugador que es capaz de aguantar la pelota, que es capaz de caer a la banda, de fijar un poco más a los centrales. Y Timo Werner es, yo creo, un poco todo lo contrario, ¿no? Un jugador que tiende más a arrancar en un costado para tirar diagonales, un jugador mucho más agresivo al espacio. Yo creo que ahora mismo para este Barça, con Messi y Griezmann siendo titulares en el ataque del Barcelona, le iría mejor al Barça un jugador tipo Timo Werner, ¿no? Que sea capaz de atacar el espacio, de correr y de generar superioridad sin pelota, ¿no? Porque al final yo creo que el Barça necesita jugadores que amenacen el espacio, porque si no el equipo se queda muy corto. Está claro, yo creo que yo estoy bastante con Albert ahí, creo que a Griezmann le viene muy bien, porque lo vimos, por ejemplo, también en la Eurocopa, o en el Mundial, mejor dicho, cuando estaba con Francia, que, por ejemplo, Griezmann y Mbappé se entendían a la perfección. Un jugador que corre para arriba, el jugador que Griezmann tiene que darle el pase, ya que se lo invente él. Así que un Werner que sepa correr en la espalda, me gustaría. Dicho esto, y ya que nos vamos a mojar, es verdad que a lo mejor no está en estilo Barça o no está tan en la agenda, bueno, por características, por edad, por lo que sea. A mí siempre me hubiera gustado ver jugar juntos tanto a Griezmann con Aubameyang. Me parece un jugador del estilo que puede correr, un jugador que también es asociativo, Sí, pero- y me hubiera gustado verle, pero es verdad que pensar en un Aubameyang en el Barça es casi una utopía. Yo pienso mucho en Lautaro, en un jugador rápido, que se sepa mover, que tenga gol, que tenga velocidad, porque al final es lo que decía Albert. Albert, si Griezmann no le da al Barça esa ruptura por detrás de la defensa, alguien se la tiene que dar ahí. Claro. Exacto, ¿no? Yo creo que al final Lautaro encima es un jugador que yo creo que va a marcar una época en esa posición de delantero, ¿no? Él con Haaland ahí son dos jugadores que encima Lautaro ya está testado en esa Liga de Campeones, hemos visto con el Inter, en la Serie A también un nivel altísimo de Lautaro. Y yo creo que es un delantero distinto y que si el Barça no hace el esfuerzo económico por atarlo, va a terminar en otro gran club y al final eso ya sabemos cómo termina, ¿no? Pagando el doble por un jugador que yo creo que el Inter no ha asumido ya que va a salir de este mercado. Vamos a ver hacia dónde. Lo que está claro es que quizás lo ideal sería que el Barça pudiese fichar a los dos, ¿no? Yo creo que Griezmann desearía tener a un lado a Werner para que les tirase y a otro en Lautaro para que le fijase un poco más las marcas. Pero claro, obviamente el Barça ahora mismo, tal y como están las cosas, no creo que pueda permitirse este lujo. Quizá teniendo que elegir, que va a tener que elegir seguramente la Junta de Bartomeu, porque de aquí tampoco es que anden muy, muy allá. Albert, nos quedamos con Timo Werner en vez de Lautaro, ¿no? Yo, si tuviera que elegir, yo creo que encima por el precio, creo que leí que era una cláusula de 60-70 millones, creo que es mucho más asequible también que el jugador argentino. Yo soy más del sudamericano, pero bueno, Albert sabe un poquito más que yo Sí. del tema también internacional, o sea que nos quedamos con el consejo de Albert. Lo que está claro es que en el vídeo creemos los tres que Griezmann por lo menos no está tan sobrevalorado, ¿no? Que fue miembro justo del top 3, se sentó en la mesa de Messi y Cristiano, esa frase tan grande Sí, bueno. de la mesa, y que sobrevalorado no está, pero le está costando la adaptación al Barça. Yo no sé si se sentó en la mesa, si cenó con Messi, si cenó con Cristiano, la verdad que no me meto en eso, pero sí que considero que Griezmann es un gran jugador y que además tengo la confianza en que va a recuperar el nivel en el Barça y va a darnos unas temporadas que hay que recordar, tiene 28 años, todavía le quedan un par de añitos buenos en el que creo que el Barça puede ganar muchas cosas con un tridente, ya sea Werner, ya sea Lautaro, Messi, Griezmann, a mí me apetece verlo. Seguro que sí, tendrá que buscar la remontada Griezmann en el Barça y nosotros buscar también el acople del francés en el Camp Nou a través de los éxitos de Albert en el estadio Johan Cruyff, también en sus páginas de Medium y demás en Twitter. Albert, gracias por estar con nosotros y oye, totalmente recomendado Albert para escribir, Totalmente. para mi gusto, de los mejores jóvenes escritores de fútbol del tema Twitter y ahora mismo del país. Desde luego. Un placer estar por aquí, espero que sean más veces las que me pase por vuestro canal. Ya os digo, un placer haber pasado por aquí. Seguid así, chicos. A ver si vemos a Albert prontito en Madrid también, aquí, por aquí sentado, a ver Eso si es. hacemos algo Habrá que interesante. adaptar un poquito aquí el estudio este que tenemos, que queda muy bien, pero Todo voy a intentar pasarme porque tengo muchas ganas de visitar vuestro canal in situ, ¿no? A ver las banderitas, las bufandas y nada, pasarme por vuestro canal, chicos. No gana en persona, ¿eh? Yo creo que no tampoco, gana en yo creo que queda persona. muy bien aquí con la cámara, pero habrá que Pero verlo. bueno, habrá que verlo. Bueno, Bueno. de hecho está invitadísimo, Sí, así la que verdad eso que que sí. lo tenga claro. Y nada, cerramos con Griezmann, volveremos con Albert, volveremos con más vídeos y les esperamos. Que la gente comente y nos vamos leyendo. Y que se suscriban. Seguimos con la remontada. Chao. Chao.